Ok, pues antes que nada quiero agradecer la presencia de todos los participantes para un evento más que en esta ocasión la Asociación de Exatex de Legade Business School, presidida por nuestro amigo Moisés Beltrán, presidente de la asociación. Les traemos en esta ocasión una conferencia virtual denominada Economía Circular y tengo el agrado y honor de presentarles al doctor Eduardo Enrique Aguiñaga Maldonado. Él es egresado de la carrera de licenciado en Contaduría Pública y Finanzas y posee una maestría y un doctorado en Administración de Empresas por la EGADE Business School, sede Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación SNI, donde realiza investigación enfocadas a temas de ecología industrial y pensamiento sistémico, como la creación de comunidades autosostenibles por medio de nuevos modelos de negocio, basados en residuos y basura. Además, maneja investigación hacia la economía circular, simbiosis industrial, economía azul, y así como el uso de modelos de dinámica de sistemas. Sin más preámbulo, los dejo con el doctor Eduardo Enrique Aguiñaga. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Fermín. Gracias, Moisés, y a todo el equipo de Legade y del TEC por la invitación. Digo, buenas tardes a todos que nos están sintonizando. Y bueno, para mí es un gusto y es un placer platicarles de este tema que comentaba tras bambalinas. Me apasiona mucho, como podrán ver ahí. Tengo ya tiempo trabajando este concepto y he tenido la fortuna de también, además de hacer un doctorado justamente enfocado en este concepto, también trabajar en la industria aplicándolo, ¿no? Entonces, es parte de lo que les voy a compartir el día de hoy y espero que sea de su agrado. El chat está disponible también para que en su momento se hagan las preguntas, se lo van a indicar ya sea Fermín o Moisés y me la hacen llegar y al final vamos a tener una breve sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, comencemos. Siempre me gusta iniciar con esta frase que se la robé a mi asesor de tesis, porque me gustó mucho y dice más o menos así, ¿no? Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo. Se volvió rico, pero murió de sed, ¿no? Es una frase, un fragmento de una canción que probablemente ustedes conocen, de Facundo Cabral, y a mí me gusta mucho porque justamente refleja lo que vivimos en la actualidad, ¿no? Una serie o un enfoque, por así decirlo, desmedido por el obtener prácticamente profit o un beneficio económico, ¿a costa de qué? A costa de la naturaleza, a costa de la sociedad, de la calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿no? La plática no es de esto, pero es para que tengamos un poquito más de contexto de en dónde estamos, ¿no? Actualmente. Afortunadamente hemos hecho mucho, pero vamos a ver algunos de los grandes problemas, ¿no? Y uno de los grandes problemas detrás es que prácticamente todos los recursos que conocemos son finitos, a pesar de que todos creamos, por ejemplo, que si los peces en el mar son un recurso renovable, la madera, bueno, recursos maderables son renovables, la estricta verdad es de que si nosotros extraemos a una tasa mucho más elevada de lo que se puede recuperar, como lo pueden ver ahí en la imagen, estos recursos no son renovables por definición, ¿no? Realmente se van a acabar y estamos viendo que se están acabando, ¿no? De hecho, hay una imagen donde se hace, no la traigo aquí, pero es una imagen que al 2010 se nota cómo hay un incremento en el precio de los commodities y afortunadamente o desafortunadamente me ha tocado escuchar de viva voz de estudiantes de, por ejemplo, el MBA, de cuando justamente presento este tema, de cómo es que algunos de los materiales que utilizan en la industria, por el ejemplo del helio, ha incrementado muchísimo, ¿no? Entonces el precio de las cosas cada vez está aumentando, de los commodities, por así decirlo, y mucho tiene que ver en gran parte por este uso desmedido de los recursos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón de esto o de que esté sucediendo esto? Es prácticamente algo que se le ha llamado o que conocemos como el modelo lineal, ¿no? Y el modelo lineal, probablemente ustedes no lo habían visto de esta forma, pero es prácticamente el que todos conocemos, ¿no? ¿De qué se trata este modelo lineal? El modelo lineal no es nada más que pensar que la naturaleza está ahí para proveernos, sí, efectivamente, de materiales, pero utilizar estos materiales, extraer materiales, minerales, recursos en general, para transformarlos en productos intermedios que después van a ser productos finales que se van a vender, alguien más lo va a comprar, los va a usar, ¿y qué va a pasar al final? Pues prácticamente los va a desechar, ¿no? Ese es el problema. El problema está en que hemos pensado y hemos operado de esta forma
Y el gran problema es justamente este dato que doy aquí en medio, ¿no? Y me voy a tomar la molestia de hacerlo un poco más grande en la siguiente slide. Y es que se ha comprobado por estudios que el 99% de las cosas que nosotros compramos o adquirimos en menos de 6 meses se vuelven basura, ¿no? Entonces, pónganse a pensar, ¿qué han comprado en el último, ya no digo que en los últimos 6 meses, pero pensemos en la última semana? ¿Qué hemos comprado y que se ha vuelto prácticamente basura? Y yo no digo que en días o en horas, en prácticamente minutos, ¿no? Entonces, normalmente digo, si estuviéramos face to face, pues muchos de ustedes tendrían que hacer un café, una botella de agua, unas papitas, unas galletas. Digo, eso lo consumes, pero ¿qué pasa con el empaque, no? Y ahorita que estamos en una completa virtualidad y por esto del COVID, pues a muchos se nos hace fácil, bueno, vamos a pedir a Uber Eats, se me da flojera cocinar, voy a pedir a Rappi, no se diga Amazon, eBay o Mercado Libre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que no hemos caído en conciencia de la cantidad de residuo que estamos generando y mucho esa razón, no solamente del consumismo, sino de este modelo lineal en el cual estamos operando, ¿no? Entonces, no podemos seguir así, esa es la verdad, todos lo sabemos, y no porque no veamos la basura o los residuos quiere decir que desaparecen, ¿no? Algo que siempre pregunto es cuántos de nosotros hemos ido a un relleno sanitario, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos visto esas montañas o albercas enormes de residuos, ¿no? Es realmente preocupante. Si no lo han hecho, en serio, les recomendaría que en la primera oportunidad que tuvieran, vayan y visiten un lugar de estos, ¿no? El deshacerse de la basura de manera apropiada a veces parece ser que no es la solución del todo, o sea, cuando se termina en un relleno sanitario, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Y probablemente ustedes están viendo este slide y han de decir, ¿qué tiene que ver Volver al Futuro y Volver al Futuro 3 con esta plática, ¿no? Y ahí me gusta mucho hacer esta analogía, ¿no? Creo que todos, al ser Exatex y EGADES, tenemos la edad suficiente para haber visto esta película, porque a veces me toca un público un poco más joven y no saben ni de dónde salió esta película, pero creo que todos sabemos qué están haciendo aquí los actores, ¿no? El doctor Emmett Brown está ahí con Marty McFly, y si recuerdan, ellos tienen que viajar a 88 millas por hora para poder viajar al futuro, ¿no? Pero se quedan en el viejo oeste y todo este rollo, ¿no? Entonces, esto prácticamente es una analogía de lo que está sucediendo actualmente con las empresas y los emprendedores, ¿no? Están tratando de viajar al futuro, de viajar a un mundo más sustentable o hacerse más sustentables, pero apalancado ¿de qué? De tecnologías, de procesos, de formas de pensar, pues prácticamente del pasado, ¿no? Basado solamente en pura eficiencia, que ahorita vamos a ver más adelante, y esto no es posible, ¿no? Se tiene que cambiar el paradigma, y así como lo hacen en la película, que pasan de un caballo, que obviamente no va a llegar a 88 millas, y mejor exploran la posibilidad de utilizar en ese tiempo como que la superinnovación, que era el tren, y bueno, ahí con ayuda de tecnología y unas cosas que se inventa este famoso Dr. Emmett Brown, pues pueden viajar al futuro, ¿no? Pueden llegar a esos 88 millas y viajar al futuro. Muy bien, entonces, ¿cuáles son? Hay tres grandes temas detrás de esto de economía circular, que ahorita ya voy a llegar al punto de describir exactamente qué es. Hay tres cosas que tanto emprendedores como empresas o los gobiernos creen que van a ayudar a llegar a esta sostenibilidad, ¿no? La primera es, vamos a poner impuestos y multas, o sea, vamos a apostar a la regulación para multar a todas las empresas que contaminan mucho y que son prácticamente los que destruyen todos nuestros recursos, ¿no? Y dañan al ambiente y todo eso. No digo que no lo hagan, pero hemos visto por investigaciones y por ejemplos que la verdad es que el impuesto y la multa como tal no ayuda, no es la solución última. Sí ayuda, pero no es la solución última. Y también seamos sinceros, vivimos en un país donde el Estado de Derecho, pues la verdad es complicado, ¿no? No es precisamente el más fuerte. Y lo podemos decir incluso de América Latina o de la gran mayoría de los países en América Latina, ¿no? ¿Qué otra cosa se piensa que es la solución para para transicionar a este futuro sustentable? Pues la eficiencia tecnológica, ¿no? El ser humano es completamente creativo, es súper innovador, y yo no digo que no lo sea, pero la tecnología como tal, a secas y sola, no es la respuesta tampoco para hacer esta transición hacia un futuro sustentable, ¿no? Sí ayuda mucho, no voy a decir que no, pero no es por sí sola la solución, ¿no? Y luego hay otra corriente un poco más alineada a la cuestión de los gobiernos, que es vamos a subsidiar, vamos a dar apoyos a las empresas que están siendo sostenibles, que están justamente apoyando a estas causas sociales, y vamos a inyectarles dinero para que funcionen, ¿no? La verdad es de que tampoco hemos visto que esto sea sostenible en el tiempo,
y por lo tanto, pues sí puede ayudar como un kickstart, por así decirlo, pero en estricta teoría tendría que sostenerse en el tiempo, ¿no? Entonces, estamos frente a esta situación actualmente. Y bueno, antes de llegar a qué es economía circular, les voy a platicar qué no es economía circular. Y economía circular no se trata de generar procesos o tecnologías, o en este caso, productos que no deban de existir. ¿Y por qué digo que no deban de existir? No sé cuántos de ustedes han visto este anuncio de Clara, Gluten Free Water. Probablemente muchos están pensando, ¿cómo que agua libre de gluten? O sea, ¿por qué tendría que haber agua libre de gluten? Digo, quien llevó, no tenemos que ser químicos, digo, quienes llevamos química básica en la secundaria, sabemos que es H2O y se acabó, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que haber una agua libre de gluten? Pues la verdad es que no debe haber, y esto es una broma, ¿no? Lo que sucede es que una persona estaba molesta por todo este greenwashing que se estaba haciendo en la sociedad en general, y prácticamente lo que él dijo es, bueno, voy a generar esta página de internet donde voy a vender algo que realmente sea una tontería, como es un agua libre de gluten, y voy a ver qué tan viciado está el mercado, pensando en querer comprar cosas súper verdes, sustentables, y como viene ahí, ¿no? Como your lifestyle, ¿no? O sea, yo soy libre de gluten, y entonces quiero un agua libre de gluten, ¿no? Obviamente sí está toda la gente que no puede consumir gluten, eso es completamente aparte, pero no debería existir este tipo de productos, ¿no? Que probablemente si ustedes pensaron que era real, lo más seguro es de que hayan considerado que era más caro que un producto o que un agua tradicional, ¿no? Entonces, esto no es economía circular, y de hecho, si ustedes lo investigan y se meten en internet, van a ver ahí, incluso en la página de estos Real Life Testimonials, claro, es una broma, ¿no? Es una completa broma y es una forma de ser como una protesta, por así decirlo, a este greenwashing, ¿no? Ahora bien, ¿por qué economía circular o por qué estamos hablando de esto de como una nueva economía? No se trata de si socialismo, capitalismo, no es ese tipo de modelos económicos, sino más bien algo completamente diferente, ¿no? Y aquí me tomo la libertad de leer un fragmento de un libro de Ken Webster que se llama Circular Economy, The Wealth of Flows. Ken Webster es uno de los principales exponentes de este tema, al menos en UK, y él menciona que para que, por ejemplo, me voy a tomar aquí la libertad de platicarles, los precios deberían de ser equivalentes a mensajes entre un comprador y un vendedor, ¿no? Entonces, la única forma de que el mercado que conocemos como tal sea efectivo es que el costo de los productos revelen el precio completo de las externalidades tanto negativas como positivas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la palabra clave aquí? Externalidad, ¿no? Probablemente muchos de nosotros sí conocemos el término, pero para quien no esté familiarizado con una externalidad, ya sea positiva o negativa, les voy a dar el ejemplo más sencillo de una externalidad negativa. Antes, pre-COVID, cuando estábamos atorados en el tráfico porque alguien a 200 metros había chocado por estar en el teléfono o lo que sea, esa persona está causando una externalidad negativa en toda la gente que está en el tráfico, ¿no? Prácticamente lo podemos describir como el efecto nocivo, por así decirlo, o negativo que estás tú percibiendo por un agente, una persona, alguien que tú no conoces, no tienes relación, pero que está afectándote, ¿no? Entonces, a lo que voy, o una forma más sencilla de entenderlo es lo que él dice, o Ken Webster lo que argumenta en este libro, es justamente, no es que esté el modelo económico errado, no es que esté mal, el problema es de que no hemos sido lo suficientemente conscientes de incluir en el costo de las cosas el verdadero valor, ¿no? O sea, el costo de todas las externalidades, tanto positivas como negativas, cuando realmente las negativas son las más cuantiosas, ¿no? Entonces, el ejemplo más sencillo para entender este concepto es, ¿cuántos de nosotros, no voy a decir marcas, hemos visto súper baratas de, por ejemplo, camisas para hombre o para caballero, 199 pesos, ¿no? Tú ves la camisa y dices, pues es una camisa, pues está bien, digo, no es la supermarca, pero está muy bien hecha. ¿Cómo puede ser, o no se han preguntado ustedes, cómo puede ser que esté tan barato? Pensemos tantito en la pura cadena de producción de esta camisa, y pues es una camisa de algodón, en algún lado se tuvo que haber cultivado el algodón, alguien lo tuvo que haber tiscado, alguien tuvo que haber hecho las fibras o los hilos, después los tejidos, confeccionado, etcétera, etcétera, etcétera. Y así nos vamos hasta gastos de transportación, marketing de la empresa, you name it, ¿no? No es una clase de costos, pero es para que tengamos una idea de toda la gente que está involucrada, ¿no? ¿Cuántos de estos costos realmente están dentro del precio final de esta camisa? La verdad es de que el pago que se le da a los agricultores probablemente es tan bajo
y están en condiciones tan esclavizantes que no figura dentro de este precio, ¿no? Esos son las externalidades negativas. Los fertilizantes que contaminaron el agua en estos cultivos, el CO2 que contaminó por la transportación de este material, etcétera, etcétera. Eso es justamente lo que Ken Webster, esta persona, argumenta y dice, tenemos que hacernos cargo de eso y reflejarlo, porque es la única forma en la que el mercado realmente va a ser efectivo, ¿no? Entonces, para no platicarles más, ahora sí les voy a presentar un video muy sencillo de qué es economía circular. Y ahorita vamos a ir desglosando un poquito cada uno de los conceptos de qué es esta perspectiva, ¿no? Entonces, corre video. Living systems have been around for a few billion years and will be around for many more. In the living world, there's no landfill. Instead, materials flow. One species' waste is another's food. Energy is provided by the sun, things grow, then die, and nutrients return to the soil safely. And it works. Yet as humans, we've adopted a linear approach. We take, we make, and we dispose. A new phone comes out, so we ditch the old one. Our washing machine packs up, so we buy another. Each time we do this, we're eating into a finite supply of resources and often producing toxic waste. It simply can't work long term. So what can? If we accept that the living world's cyclical model works, can we change our way of thinking so that we too operate a circular economy? Let's start with the biological cycle. How can our waste build capital rather than reduce it? By rethinking and redesigning products and components, and the packaging they come in, we can create safe and compostable materials that help grow more stuff. As they say in the movies, no resources have been lost in the making of this material. So what about the washing machines, mobile phones, fridges? We know they don't biodegrade. Here, we're talking about another sort of rethink, a way to cycle valuable metals, polymers, and alloys so they maintain their quality and continue to be useful beyond the shelf life of individual products. What if the goods of today became the resources of tomorrow? It makes commercial sense. Instead of the throw away and replace culture we've become used to, we'd adopt a return and renew one, where products and components are designed to be disassembled and regenerated. One solution may be to rethink the way we view ownership. What if we never actually owned our technologies? We simply licensed them from the manufacturers. Now, let's put these two cycles together. Imagine if we could design products to come back to their makers, their technical materials being reused and their biological parts increasing agricultural value. And imagine that these products are made and transported using renewable energy. Here we have a model that builds prosperity long term. And the good news is, there are already companies out there who are beginning to adopt this way of working. But the circular economy isn't about one manufacturer changing one product. It's about all the interconnecting companies that form our infrastructure and economy coming together. It's about energy. It's about rethinking the operating system itself. Y bueno, aunque parezca un video muy sencillo como de niños, la verdad es que tiene un gran componente de muchos temas, como son modelos de negocio, incluso formas de manufactura, que ahorita vamos a ejemplificar, o les voy a ejemplificar un poquito más, ¿no? Pero muy probablemente ustedes están pensando, bueno, ¿cuál es la definición exactamente de la economía circular? Quisiera saber cómo la definen, ¿no? En la literatura ustedes van a encontrar, y en reportes, van a encontrar dos grandes conceptos o dos grandes de estas definiciones, ¿no? El primero es, la economía circular es un sistema industrial que es restaurativo o regenerativo por intención y por diseño. Aquí la palabra clave como tal es regenerativo y restaurativo, ¿no? A lo que hace alusión es, no debemos de enfocarnos en generar tanto procesos como productos o incluso modelos de negocio que generen menos daño, sino que más bien generen generen mejor o más bien, ¿no? Que recuperen, que restauren
el tejido social, que restauren el medio ambiente, ¿no? No es contaminar menos, sino más bien descontaminar, por así decirlo, ¿no? Ahora, hay otra definición que a mí en lo personal me gusta más, un poco por mi background, que es economía circular es un modelo económico, efectivamente, que desacopla, palabra clave, el crecimiento económico o la generación de profits de la extracción de recursos, ¿no? Entonces, muchos han de estar pensando, bueno, ¿y cómo se supone que voy a yo generar un producto o cómo lo voy a vender si no puedo ir a extraer pues, de la materia prima para generarlo? Vamos a ver cómo es que sí se puede justamente detonar este tipo de modelos de negocio, ¿no? Y una definición un poco más personal y que yo estuve aplicando justamente en la industria o en la empresa es y para todos aquellos que estén en alguna empresa o tengan la empresa propia, la economía circular debería de ser la sustitución de una estrategia de sostenibilidad tradicional que conocemos, que está muy basada en pues dar donativos o plantar árboles o, no sé, poner gimnasios al aire libre o alguna actividad más social que al final representa un gasto para la empresa y más bien, ¿por qué no transformarlo en un modelo de negocio, ¿no? Un modelo de negocio que tenga estas tres características. Primero que nada, como lo comentábamos con esta agua famosa, que sea accesible para la gente, o sea, que la gente pueda comprarlo, que la sociedad lo pueda adquirir, no algo muy, muy caro que nadie lo pueda adquirir. O sea, que sea accesible con la sociedad, que sea ambientalmente recuperable o que regenere el medio ambiente y que al mismo tiempo sea económicamente viable y competitivo, ¿no? No se trata de subsidios ni nada por el estilo, sino que on its own, por así decirlo, pueda mantenerse, ¿no? Entonces, claro, estas definiciones se dicen mucho más fáciles de lo que es, pero vamos a ver cómo es que sí se puede, ¿no? Y les voy a platicar rápidamente tres principios fundamentales y les prometo que termino con la teoría ahí para pasar a un poco más de cuestiones de herramientas, ¿no? Entonces, hay tres grandes principios fundamentales de la economía circular para aquellos que quieren o están pensando, bueno, ¿cómo sé si algo es economía circular o no lo es? Bueno, estos principios les pueden ayudar. El primero es eliminación del desecho desde el diseño, ¿no? Buscamos el famoso zero waste, ¿no? El no generar residuos en absoluto y más bien cerrar los ciclos, ¿no? Como lo mencionaba en el video. ¿Cómo le hago para que prácticamente el residuo o la basura de mi industria, de mi producto o lo que sea, pueda fungir como el input o el feedstock o la materia prima de alguna otra, ya sea un ser viviente, algún otro ecosistema industrial o alguna otra empresa, ¿no? Entonces, eliminación del desecho desde el diseño. La segunda es esta distinción entre los componentes que tradicionalmente conocemos como lo orgánico y lo inorgánico, ¿sí? Y ahorita vamos a ver el por qué. Y el tercero es, todos sabemos, la energía es súper necesaria. Al final del video dice, it's all about energy, ¿no? O sea, es energía, la energía mueve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la energía? Bueno, abastecerla completamente de fuentes renovables, ¿no? Entonces, estos son los tres grandes principios. Ahora, si ustedes se meten a Google rápidamente y ponen economía circular, muy probablemente les va a aparecer esta imagen, ¿no? Y esta imagen es justamente cómo se representa la economía circular. Y este es un diagrama que le llaman el butterfly diagram, ¿no? El famoso diagrama de mariposa por su aspecto muy, muy parecido a una mariposa. Y justamente no me voy a detener mucho en este tema, pero sí quiero que vean las posibilidades de estos loops que ven ahí. Y cada uno de estos loops se definen como oportunidades de negocio o como actividades de valor. Entonces, pensemos, ¿no? Y el ejemplo también muy, muy clásico es, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, le damos mantenimiento a nuestros autos, ¿no? Pues prácticamente todos. ¿Por qué? Porque el auto es algo caro, ¿no? Entonces, no es como que tengo el carro o el auto y de pronto se le avería algo y digo, lo voy a mandar a reciclar. Pues no, para nada, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Le das mantenimiento, o sea, trabajamos en el primer círculo del lado derecho. ¿Y qué pasa cuando ya le das mantenimiento y dices, bueno, probablemente ya no, y este carro me queda muy pequeño, la familia creció? Pues prácticamente lo redistribuyes, se lo das al hermano, lo vendes o algo por el estilo. Cuando ya de plano no, alguna falla, una avería mayor, pues lo remanufacturas o le compras algo por ahí que, no sé, cambio de llanta, de transmisión, etcétera. Y al final, pues es una chatarra, ¿no? Se vuelve una chatarra que prácticamente se recicla. Aquí quiero llegar con este ejemplo, que la economía circular justamente busca emular esto. Uno de los principales conceptos o dichos dentro de la economía circular es mantener el valor de las cosas o de los componentes en su mayor valor posible, ¿no? Entonces, claro, el ejemplo es fácil de un automóvil, pero ahora hagámoslo con un celular.
¿cuántos de nosotros tenemos un celular y lo mandamos a mantenimiento? Ah, vengo a traer mi celular para que le den mantenimiento, lo limpien, lo desarmen. Pues prácticamente yo no he conocido a nadie que le dé mantenimiento de esa forma, ¿no? Probablemente algunos sí que tengan un modelo más antiguo que se pueda desarmar, pero lamentablemente ahorita ya no es posible, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que busca la economía circular, de que por qué lo hacemos con un auto y no con las demás cosas, con prendas de vestir, con otros electrónicos, you name it, ¿no? Con muchas cosas. Entonces, hay una priorización sobre mantener las cosas por mayor tiempo posible para ayudar al sistema, para ayudar a los ecosistemas y ayudar también al bolsillo, ¿no? Y por otro lado, no impactar de una manera tan perjudicial a a estos sistemas que hemos mencionado, ¿no? Entonces, por un lado están estos technical cycles que le llamamos, o las cuestiones inorgánicas, pero también tenemos de otro lado, del lado izquierdo, toda una gran oportunidad para todo lo que es orgánico, ¿no? Tradicionalmente, pues pensamos, por ejemplo, y aquí les comento otro ejemplo muy sencillo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros separamos la basura orgánica de la inorgánica, no? Pues bueno, muy padre, la separas porque sabes que va a llegar un camión que se va a llevar la inorgánica y le puede dar algún tratamiento especial en alguna planta, ¿no? Y eso es muy bueno, no digo que esté mal, está excelente, ¿no? A diferencia de quien no la separa en absoluto, ¿no? Pero después llega alguien más sustentable, por así decirlo, y dice, ¿sabes qué? Yo la separo, pero además genero una composta en mi casa, ¿no? Entonces, esta basura orgánica nunca se la lleva el camión, me la quedo yo en casa, la transformo en composta, que luego la utilizo yo para mis plantas, ¿no? Y dices, qué excelente, muy bien. Pero después llega alguien, y a manera de broma, alguien súper hippie, y dicen, yo soy el más sustentable que han visto porque yo no solo la separo, y no la pongo a compostar porque en el proceso de compostaje se pudre el material orgánica, genera gases de efecto invernadero. Entonces yo se lo doy de comer a unas famosas lombrices rojas californianas que se comen este materia orgánica y que prácticamente la excreta es pues humus, ¿no? Es un fertilizante, es el mejor fertilizante natural que hay prácticamente, y ese es el que uso yo para fertilizar mis plantas, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo con esta pequeña historia? Justamente a este concepto que pueden ver que se llama cascadas, ¿no? ¿Cómo podemos extraerle mayor valor a estos componentes orgánicos a través de diferentes procesos, ¿no? Antes de mandarlo simplemente a un relleno sanitario y asumir que ahí es donde se van a desaparecer, ¿por qué no le podemos extraer más valor, ¿no? Volvemos a este concepto de mantener tanto componentes como productos en el mayor valor posible, ¿no? Entonces, eso es economía circular. Ahora vamos a ver eso. Ya dejamos la teoría detrás. Creo que nos queda bastante claro cuáles son los fundamentos, los principios, pero probablemente ustedes están diciendo, bueno, ¿y cómo lo aplico, no? O sea, ¿cómo puedo yo utilizar este concepto que se oye muy bonito, pero pues yo quiero hacer negocio, yo quiero hacer crecer mi negocio, quiero poner uno o lo que sea, ¿no? Pues vamos a ver. Estas son las famosas herramientas. Previo a compartir las herramientas, hay una asociación, o una fundación, perdón, que se llama Ellen MacArthur Foundation, que justamente desde el 2010 ha estado impulsando mucho este tema, y en la cual en la página de internet digo, ustedes googleenlo, Ellen MacArthur Foundation, pueden encontrar una literatura extensísima del concepto de economía circular aplicado a sin número de industrias, desde la textil, metalmecánica, minera, construcción, lo que ustedes consideren, muy probablemente lo van a encontrar ahí. Entonces, si alguien está interesado, puede buscarlo por ahí. Esta fundación desde 2010 ha impulsado muchísimo el concepto, y obviamente no faltó mucho tiempo para que una consultora como McKinsey se diera cuenta de este concepto y del potencial que tenía de generar valor para las empresas, ¿no? Entonces, en conjunto lanzan un reporte del primer reporte de la economía circular, y justamente descubren, o más bien proponen, un modelo o una estrategia que se llama Resolve, por sus siglas en inglés, ¿no? Regenerate, Share, Optimize, Loop, Virtualize y Exchange, que ahorita justamente les voy a platicar de cada una. Podemos ver este marco de referencia o esta estrategia como, por un lado, para todas aquellas empresas que quieran hacer esta transición hacia un futuro más circular o sustentable, son capacidades que se tienen que generar, por así decirlo, pero al mismo tiempo también son oportunidades de negocio que las mismas empresas de las cuales se pueden apalancar, ¿no? Entonces, déjenme les platico rápida y brevemente a qué me refiero con cada una de ellas y cómo las podemos visualizar, ¿no? Entonces, Regenerate es prácticamente regenerar, como lo vimos. Y bueno, todos podemos ver y todos conocemos estos famosos muros verdes que, pues sí, regeneran el medio ambiente, ¿no? Generan la calidad del aire.
Pero muchos van a estar pensando, bueno, pero pues no me voy a hacer rico ni voy a hacer dinero con esto, ¿no? Esto es algo prácticamente altruista, ¿no? Pero hay ejemplos de empresas que justamente están apalancándose de este principio. ¿Recuerdan la historia de esta persona hippie que daba de comer a sus lombrices rojas californianas de residuos orgánicos? Hay empresas que justamente se dedican a esto, ¿no? Acopian todo el material orgánico de comedores industriales y lo ponen en estas granjas de lombrices que justamente se comen, bueno, son lombrices y para las cuestiones cárnicas utilizan otra larva de mosca soldado que se comen justamente todo este desperdicio y que generan por un lado fertilizante y por otro lado biomasa, que puede ser comida para peces, o sea, prácticamente utilizando a la lombriz o a esta larva, ¿no? Entonces, sí hay empresas que se dedican a esto específicamente, y esto es un ejemplo, o hay incluso otras que lo han utilizado, como pueden ver ahí el Hyundai Nexo, con esta atleta de alto rendimiento, para hacer un poquito de publicidad con sus carros de nitrógeno, de hidrógeno, perdón, que justamente lo único que expelen es pues, aire puro, ¿no? Eso es prácticamente para el alcance de este principio, para hacer un marketing, ¿no? Entonces tenemos este principio que lo que busca es, como habíamos mencionado, el generar un beneficio y no aminorar el daño que estamos generando al medio ambiente y a la sociedad, ¿no? Entonces, esa es la primera capacidad, ¿no? La siguiente es share o compartir, y creo que todos conocemos y estamos súper familiarizados, que si Uber, Airbnb, pero a mí me gusta poner este ejemplo de BlaBlaCar, que muy probablemente alguno o un par de ustedes conoce o ha incluso utilizado, porque está apalancado de una perspectiva que se llama the sharing economy, ¿no? Que es justamente una de los pilares de la economía circular. Y lo que propone el sharing economy es no hacer como tal un negocio, como probablemente lo está haciendo, como lo hace más bien Uber, Airbnb, sino más bien una forma de compartir los costos de algo, ¿no? En este caso, pues es un viaje, o compartir los costos del desgaste de un viaje, entonces se puede compartir, pero lo que está en el core detrás, por así decirlo, de este principio, de esta oportunidad, no es una aplicación como tal, o como muchos pensamos. La aplicación sí fue un habilitador de esto, pero lo que hay detrás, o el principio, es justamente la identificación de lo que se llaman los idle assets, ¿no? O sea, activos que están completamente ociosos, ya se hace en tu casa, o en tu industria, o en tu empresa, y que no fueron hechos para estar estacionados, ¿no? El carro, hay estudios que te dicen 95%, yo me atrevería a decir que ahorita el 100% del tiempo están estacionados, ¿no? El carro no fue hecho para estar estacionado 95% del tiempo, fue hecho para estar rodando, ¿no? Transportando gente. Entonces, justamente este principio de share, de compartir, busca identificar o promueve la identificación de estos activos ociosos y ponerlos a trabajar, ¿no? Ya se hace a través de una app, a través de un convenio, depende, ¿no? Esa es la base justamente de este principio o esta capacidad, ¿no? La siguiente es optimizar, como su nombre lo dice, es bastante sencillo de entender, pero aquí traigo dos ejemplos. Probablemente a ustedes les ha pasado, estoy casi seguro que en algún momento tuvieron algún celular que la pila ya dejó de funcionar, que se les cayó y la cámara se rompió, no sé, la pantalla también se les cuarteó, alguna cosa sucedió, el micrófono, lo que sea, y la verdad es que repararlo era sumamente complicado y o muy caro, ¿no? Salía más barato comprar otro nuevo, ¿no? Esta empresa llamada Fairphone de Países Bajos justamente estaba harta de este detalle y decidieron diseñar este teléfono celular que es completamente modular, ¿no? Si se te avería alguna de las cosas, de alguna de las partes, tú lo pides y te llega prácticamente por correo la pieza y tú se la cambias con este desarmador. Me tocó en una capacitación de economía circular hace un par de años, tenerlo enfrente es la cosa más sencilla de desarmar. De hecho, si alguien es muy fan de desarmar cosas o arreglar cosas, conoce la página de iFixit, que se la recomiendo también. Ahí tiene un rating de 10 de 10, o sea, es lo más sencillo de los electrónicos de reparar, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que hicieron, cambiaron la forma en la que estaba hecho el producto. Ahora, tengo otro ejemplo que me gusta incluso más, de esta empresa que se llama Splosh, que ellos generan o manufacturan lo que son detergentes. Digo, esto fue muy revolucionario, ahorita ya es algo más sencillo, que ya lo vemos más cotidiano, pero en su momento ellos pues, manufacturaban estos detergentes y prácticamente el 90-95% del detergente es agua, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta de por qué tengo que yo extraer o pagar por extraer agua, generar el detergente con mucha agua, después moverlo miles de kilómetros, generar una huella hídrica, tener camiones, distribución, etcétera, cuando yo puedo hacer un concentrado de esto y venderlo prácticamente apalancándome del servicio correo postal, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Justamente eso, hicieron
estos famosos como sachets concentrados de detergente, y además de hacer mucho más eficiente la producción y cambiaron la transportación de manera completamente radical, apalancándose de todo un sistema que ya existía, que es el correo postal, ¿no? Entonces, prácticamente tú pides tu kit, te llega el kit prácticamente en el famoso mailbox, y tú lo abres, echas el sachet con agua calientita o tibia, se deshace y se vuelve prácticamente un detergente que lava idéntico que cualquier otro en el mercado, ¿no? Eso es optimizar tanto el producto como el deliverable o el delivery del producto, ¿no? Ahora bien, otro de los principios es loop o cerrar el ciclo, bastante también sencillo de entender. Y aquí el caso que me gusta a mí es el de este manufacturero o esta empresa que manufactura alfombras, ¿no? De eso, crea alfombras que se catalogan como cradle to cradle, o sea, cuna a la cuna, y lo que significa esto es, tú compras, por así decirlo, tú adquieres la alfombra, y a los 5 años, que es más o menos el tiempo promedio de que es sano tener una alfombra, lo que haces es la cambias, pero tú nunca fuiste dueño de la alfombra, sino más bien fuiste usuario de esa alfombra, porque de eso lo que hace es rentarte la alfombra por 5 años, ¿no? Entonces, lo que hace este modelo de negocio y apalancándose de sus procesos es te rentan 5 años o los que tú quieras esta alfombra, y después de los 5 años ellos la retiran y la remanufacturan y la vuelven otra alfombra, ¿no? Entonces, si se preguntaban cómo puede ser que un modelo de negocio se desacople el crecimiento o la generación de profit de la extracción de recursos, este es un ejemplo buenísimo, ¿no? Entonces, esto opera, eso es algo que ha tenido mucho éxito, sobre todo en Europa, y que muchos lo han seguido. Está el caso de Philips, que te renta la luz por medio de un modelo de negocio que se llama Pay-per-Lux. Pagas tú la iluminación o el tiempo de iluminación o los lumens, por así decirlo, y no pagas el foco, tú ni siquiera pagas la electricidad incluso, ¿no? Entonces, ejemplos como hay otros más. Michelin con el US Army les cobra por milla rodada, no por la llanta como tal. Entonces, eso es lo que llamamos el performance economy, es otra de los pilares de economía circular, que lo que mantiene es más bien te provee un servicio más que el producto, y así el productor lo que hace está más enfocado en hacer que los productos duren mucho más, utilizando menos recursos y obviamente quedándose el ownership de estos recursos y no teniendo que ir a extraer más recursos naturales, ¿no? Entonces, esto prácticamente es un modelo de negocio que a mí en lo personal es de los que más se me ha hecho ventajosos dentro de esta perspectiva de economía circular, ¿no? ¿Qué otro tenemos? El penúltimo es Virtualize. Todos conocemos Netflix, todos somos usuarios, sobre todo ahorita en la pandemia, pero no se trata de estos streaming applications, ¿no? No es Netflix, no es que si Crunchyroll, no es iTunes como tal, no es Spotify, sino más bien ahora sí que la base o el origen de esta perspectiva o de este potencial modelo de negocio viene del concepto de desmaterialización. ¿Cómo podemos nosotros proveerle a nuestro usuario o consumidor la misma satisfacción, pero sin tener que entregarle algo que es prácticamente físico, ¿no? Entonces, todos recordaremos haber ido a un videocentro en los 90s o en los 80s, o después al famoso Sahari, los que estamos acá en Monterrey, o no sé, al Blockbuster, y rentar esto que es prácticamente un disco, algo físico, ¿no? Pero prácticamente la tecnología nos ha ayudado a hacer completamente virtual o desmaterializar todos estos productos y servicios. Es otra oportunidad. Probablemente ustedes están pensando, bueno, yo no puedo desmaterializar mi producto porque como tal lo tienen que utilizar, ¿no? Pero puedes desmaterializar algunos procesos, ¿no? Hemos visto empresas que han ahorrado millones en la cuestión de impresiones, de tiempo, o sea, cientos de horas en que la gente tiene que firmar con la firma digital. En fin, hay muchas formas de hacer más eficientes estos procesos, ahorrar mucho por medio de la virtualización, ¿no? Y por último tenemos el exchange, resolve. Exchange al final es intercambiar, y es pues la forma más sencilla de pensarlo es, bueno, migrar hacia energías renovables, cambiar la forma en la que operamos, pero también es, y aquí pongo este ejemplo, es repensar la forma en la que hacemos negocio, en la que hacemos productos, ¿no? Uno de los grandes contaminantes, por así decirlo, del mundo son los empaques. Quien trabaja en la industria de alimentos y bebidas no me dejará mentir, pero más del 60% de la huella de CO2 de la empresa está en los empaques. Entonces, esta empresa, por ejemplo, Ecovativ, se dio a la tarea de cómo generar un empaque que sea completamente
o que sea ambientalmente recuperable, no solamente que sea compostable y nada por el estilo, sino que recupere el medio ambiente y que sea viable de generar, ¿no? Entonces, ellos desarrollaron con micelio de hongo, que pensémoslo así como la raíz de los hongos, de los champiñones, los setas, y que le dieron esta forma de un envase, de embalaje, y es completamente biodegradable, de hecho, aporta nutrientes al medio ambiente y es completamente circular, por así decirlo. Claro, muchos han de estar pensando, bueno, eso debe ser muy caro. Sí, efectivamente, como muchas tecnologías, en un inicio es caro, pero por economías de escala empezamos a ver que es cada vez más viable, ¿no? Entonces, de eso se trata este principio o esta oportunidad justamente de negocio, ¿no? Entonces, probablemente ahorita se están pensando, bueno, pero son puros ejemplos pues, de países desarrollados, en Europa, probablemente países de primer nivel o algo por el estilo, pero no esto, la economía circular como tal no es algo exclusivo de países desarrollados, ¿no? La verdad es que ha habido muchos ejemplos y ahorita les voy a platicar de qué se ha hecho en América Latina, ¿no? Y justamente me gusta esta slide porque me gusta hacer este énfasis en que el diseño ya se hace del producto, del proceso, de la empresa, del modelo de negocio, incluso de la parte industrial donde está operando, es parte fundamental para la economía circular, es el corazón de la economía circular. Entonces, déjenme les platico rápidamente un ejemplo de Latinoamérica en el cual estuve participando como investigador y consultor en su momento, hace un par de años. Y lo que sucedía es que se tiene, por ejemplo, fue una consultoría que se hizo en Colombia. En Colombia está la versión, la de Pemex, se llama Ecopetrol, y lo que hacen ellos es la fabricación de biodiesel a raíz del aceite de palma, ¿no? Entonces, el aceite de palma normalmente se vende al mercado, pero también se genera gran parte con este aceite de palma, se genera biodiesel. Pero del derivado de un proceso que se llama transesterificación del biodiesel, se genera montañas y montañas de glicerina cruda, un subproducto o un residuo, por así decirlo, de este proceso, ¿no? Entonces, nos contactan a nosotros en EGADE, que estamos metidos en este tema de economía circular, un poquito de valorización de residuos, y nos lanzan este reto de cómo se puede valorizar este subproducto o este residuo, ¿no? Entonces, empezamos a investigar y dentro del mismo Colombia hay un instituto que desarrolló una cepa, pensémoslo así como si fuera un animalito, que se come esta glicerina cruda bajo ciertas condiciones de presión, de temperatura, etcétera, y que puede bioconvertir este residuo en una cosa que se llama 1,3-propanodiol, que prácticamente, no me voy a entrar en detalle, es un precursor de fibras textiles, como puede ser estos Corterra, Sorona, que nosotros normalmente escuchamos de empresas como son DuPont, ¿no? Que sirven para hacer alfombras, como el caso de Deso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y obviamente lo que se esperaría es, justamente estas fibras son completamente naturales, biodegradables y pueden retornar a la naturaleza de una forma sin ningún problema, ¿no? Entonces, claro, esto fue una investigación que se estuvo haciendo a través de los años, no es algo súper rápido de hacer, eso es cierto, involucra muchos equipos, es multidisciplinario, como pueden ver, pero es posible, ¿no? Entonces, yo les pregunto a estas alturas, digo, ¿pensarán que esto de economía circular prácticamente es un salto de fe? O sea, es así como, híjole, ¿Eduardo? pues bueno, vamos, ¿sí? Dígame. Hay dos preguntas interesantes acerca de A ver. las diapositivas que estabas diciendo. Sí. Raúl Flores nos pregunta que desde tu punto de vista, ¿cuáles son los retornos de inversión para este tipo de proyectos? Se está refiriendo a la diapositiva de los empaques, lo que mencionabas que al principio son tecnologías caras, y dice que no hay que olvidar que pues obviamente esto debe tener una factibilidad económica, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los retornos de inversión para estos proyectos? Ya, excelente pregunta. Es complicado como todo proyecto y como toda implementación de nueva tecnología y nuevas formas de ver los modelos de negocio. Sería complicado decirte así a ciencia cierta por ejemplo, un margen de profitability o no sé, un retorno de inversión, por ejemplo. Me voy a adelantar un poquito a la plática para contestarte y justamente en el tema de empaque. Cuando yo estaba trabajando en Heineken, México, justamente lo vamos a ver más adelante en un pequeño video que tengo, estábamos evaluando la posibilidad de utilizar la masilla residual del proceso de la elaboración de cerveza, toda esta masilla residual que queda que es prácticamente ¿cómo se llama? El barley, se me olvidó el nombre en español,
del grano de la semilla con la que se manufactura la cerveza, justamente utilizarlo como input para fabricar empaques secundarios, como son los famosos packs que vemos en los 24 de cerveza, ¿no? En su momento, en el inicio de este proyecto, no era económicamente viable, el business case no daba en absoluto. Esto fue en el 2017, cuando el precio del cartón era 1, pero con la llegada de Amazon México y el incremento en la demanda de la cantidad de cartón que hubo en México, el precio se duplicó. De hecho, por decirte un número, estaba en 70 centavos una de estas piezas y se fue hasta 1.40, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que automáticamente el business case de este proyecto dio súper positivo, ¿no? Te mentiría diciéndote en cuánto tiempo se tenía este retorno a la inversión o cuál era el margen como tal, pero era algo que el vicepresidente en ese momento le brillaron los ojos y dijo, ¿qué tenemos que hacer para darle para adelante este proyecto, ¿no? Entonces, todo depende de las condiciones, obviamente, del mercado, del tipo de producto o residuo con el que estés trabajando. Obviamente, la tecnología tiene mucho que ver. Más adelante también les voy a platicar otro ejemplo de que se aplicó en Heineken relacionado con la tecnología. Pero en un inicio sí es complicado. No lo veamos como algo muy sencillo. Sí es complicado, se necesitan economías de escala, adelantando un poquito a lo que voy a comentar más adelante, para que esto sea completamente viable, ¿no? Entonces, si gustan, más adelante les voy platicando de estos dos proyectos que les quiero comentar y cómo es que logramos que uno fuera completamente viable económicamente y muy competitivo, y otro que prácticamente sale equiparable a una forma tradicional de hacer el producto, ¿no? Okay, no sé si había otro por ahí, Moisés. Sí, pero pensando en que a lo mejor se puede responder con las próximas diapositivas, vamos aquí guardando las preguntas y, bueno, al finalizar te las leemos. Muchas gracias. Perfecto. No, hombre, no. Adelante. Y bueno, y lo que les preguntaba, ¿es un salto de fe? ¿Es una revolución necesaria realmente? Bueno, pues digo, afortunadamente lo que hemos visto es que hay empresas que ya lo están haciendo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo súper breve. Patagonia, casi todos conocemos o muchos de nosotros conocemos esta empresa que hace performance gear para pues, montaña, deportes extremos. Ellos han estado súper metidos en esto de economía circular. De hecho, ganaron en el 2017 el premio a la multinacional más, por así decirlo, circular con todas estas iniciativas. Algo interesante de esta empresa es que justamente se ha apalancado de esto que les he platicado para promover una cultura muy distinta del consumidor, ¿no? Entonces, no solamente ha desarrollado tecnología, textiles, procesos de remanufactura, de cerrar el círculo, de cerrar el ciclo, cuestiones de virtualización, sino también ha generado cuestiones culturales, ¿no? Ha generado comunidad, ha generado una cultura donde incluso si ustedes se meten a la página, tiene toda una serie de productos, una línea de productos que es completamente hecho de otros productos de ellos mismos que han recuperado a través de sus partners estratégicos, ¿no? A través de Storyval Logistics. Han tenido una fuerte como influencia en cuestiones gubernamentales y regulatorias, en fin. Pero bueno, este es un caso obviamente, de Norteamérica. Y ellos han seguido esto que les mencionaba del Butterfly Diagram, por medio del Common Threads Initiative que justamente viene aquí, que ellos impulsan esto de reducir primero, reparar, reusar y reciclar, y prácticamente lo que nos trae a colación pues es justamente este diagramita que habíamos comentado, ¿no? El movernos de los inner circles o los círculos internos hacia los outer loops, por así decirlo, o los círculos externos, ¿no? Pero probablemente ustedes ya quieren escuchar, bueno, ¿y qué han hecho en México? ¿Qué se ha hecho en Nuevo León, por ejemplo? ¿Qué se ha hecho aquí en América Latina? Como les comentaba, tuve la fortuna de haber trabajado casi 3 años en Heineken México, y algo interesante justamente es que esta empresa, Heineken, decidió en el 2015 ser la número 1 para el 2020 en sustentabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es? Obviamente es un reto bastante grande, y la única forma de realmente llevarlo a cabo, o llevar a cabo esta visión, era apalancándose de conceptos completamente diferentes, ¿no? Y ahí es cuando Heineken se da cuenta de que las grandes empresas que están haciendo, que son consideradas las más sustentables, llámese Procter & Gamble, Nike, Unilever, están explorando un concepto que se llama economía circular, ¿no? Entonces comienza este camino, por así decirlo, esta transición hacia una economía circular, tratando de migrar de esta economía extractiva o lineal
hacia algo más completamente circular, ¿no? Apalancado de estos conceptos que hemos platicado. Entonces, me podría echar horas platicándoles de qué hicimos y todo esto, pero les pongo un video bastante sencillo que resume muy bien estos últimos años y lo que ha hecho Heineken. Entonces, déjenme, y ahorita platicamos cada una de estas iniciativas de manera breve. Entonces, corre video. Since 2015, Heineken Mexico started a long and exciting journey. A journey with a vision to become the #1 company in sustainability and a public commitment to transition towards a circular economy. This ambition has not only helped us redefine our current strategy and goals, but has become a true inspiration for the entire company to think different, to think circular. We started our journey with the launch of a circular economy self-assessment based on the Resolve framework, which gave us clarity and helped us develop a holistic and systemic approach for our circular transition. Our current 5-year transition plan is touching every business unit, every process, every product, and more importantly, every person of the organization. Through the execution of both top-down and bottom-up cross-functional initiatives that are already showing amazing results. One of our first activities was the training of our people. And as we've witnessed, informed and empowered personnel have been key to achieve our circular ambitions. It's our current commitment to train more than 2,000 employees and decision makers by the year 2020, thanks to the creation of the first circular economy e-learning in Spanish, done in collaboration with the Ellen MacArthur Foundation. This online course is now a legacy other companies can also benefit from. Trained circular thinkers across the organization have already deployed high-impact projects of all sizes and at all levels. Some examples of substantive projects are the new barley cups that have replaced more than 1 million old plastic cups in all our sports and music events. Our Recycled Uniforms project that seeks to recover and recycle fibers from old uniforms, and the creation of granola bars made from malt solid residue to distribute among vulnerable communities from Mexico. Our paths for discovery are many, and our work continues daily. For example, we are currently working with Noble Environmental Technologies to explore the possibility of transforming the packaging industry. By creating packaging materials out of our spent brewer's grain residue based on their E-Core technology. Our transition can be seen in many ways, but it is our latest commitment, the one that makes us the most proud, the creation of the first circular value ecosystem of Latin America, with our newest brewery at the helm of this great endeavor. By attracting suppliers to share waste and byproducts, creating a strong relationship with the community and local entrepreneurs, and strengthening and enduring cooperation with the local government, we are expanding our circular ambitions to an entire region of the country, convinced that this is where our journey will see its peak. These past few years have not been an easy task, and we know the work is just starting, but we also know we are on the right track, as we can witness already so many amazing results this transformation has brought to our company. Savings of about 20% of end-to-end costs from our newest and most circular brewery. The expected halving of our environmental footprint by the year 2020. And the most recent increase in our company's external reputation from 72nd to 7th position are all clear indications that our transition to a circular economy is the right path for us. We know the road ahead is long, but given the first steps, we trust our way to a circular economy will be the greatest journey of all for Heineken Mexico.
as we will be transforming our business and the world into a circular one step at a time. Bueno, eso es justamente, digo, resume muy bien el video, todo lo que se estuvo trabajando en Heineken, desde capacitación, cambiar la cultura organizacional, detonar proyectos bottom-up, top-bottom, justamente para motivar esta transición. Y bueno, como pueden ver ahí, hay cosas muy interesantes. Ahorita voy a platicarles de un par de proyectos muy brevemente sobre cómo es que se detonó, cómo es que se están detonando estos proyectos o estas ideas a raíz de la economía circular, ¿no? Entonces, el primer caso es los famosos Green Uniforms, que yo la verdad lo llamaría más como Circular Uniforms. Y lo que sucede es muy curioso esta historia. Héctor García, que lo pueden ver ahí en la esquina inferior izquierda, él se dedicaba, o él estaba encargado de la adquisición de todos los pantalones de mezclilla, o los jeans, de los operarios que normalmente se proveen, pues se proveen a los operarios por parte de Heineken. Normalmente se les dan un par de jeans al año, dependiendo de qué tanto los usen y qué tanto, cuál es ¿cómo se llama? La necesidad, ¿no? Y lo que él mencionaba, o lo que él identificó es, bueno, ¿y por qué no le pedimos para que le demos uno nuevo, que nos traiga el viejo, no lo tire, y ver qué podemos hacer o cómo podemos cerrar el ciclo, ¿no? O el círculo. Para no ser la historia muy larga, esta persona, Héctor, contactó a uno de los proveedores de los pantalones de Heineken y le puso el reto, ¿no? De cómo podemos reincorporar estas fibras, o estas fibras de algodón viejas, usadas, en los nuevos pantalones. Afortunadamente, el proyecto caminó bastante bien, rápido, y a partir del 2018, todos los pantalones que compra Heineken y que da a sus operarios tienen 30% de algodón o de textil de algodón de pantalones viejos, ¿no? Entonces, prácticamente cerrando el ciclo de estos pantalones y obviamente trayendo una reducción en la huella hídrica que todos sabemos que el algodón tiene muy grande, ¿no? Otro ejemplo de un proyecto muy sencillo, la verdad, pero muy impactante también, es la utilización de esta masilla residual que normalmente se da al ganado para la fabricación de barras de granola, pues, pero de consumo humano, ¿no? O sea, sí es, porque sale con una calidad obviamente completamente viable para el consumo humano, con grado alimenticio. Y esta persona, Arturo Robles, dijo, oye, ¿por qué no la podemos hacer para hacer las barras de granola, no? No es algo que fuera completamente nuevo, ya hay cereales en Estados Unidos que hacen eso, pero a nadie se le había ocurrido, al menos en el mercado mexicano, realizar este tipo de transformación. Él hizo un partnership muy sencillo con una universidad de Querétaro, y desarrollaron estas barras de granola que, como mencionábamos en el video, como se menciona en el video, la mitad se regala a las comunidades más en necesidad, y el otro 50% prácticamente se vende dentro del tour o el futuro tour que se va a dar dentro de esta cervecería que se llama Primus, que está ahí en San Juan del Río, Querétaro, ¿no? Hay otros ejemplos, el que me encanta y que tiene mucho que ver con esta parte de rentabilidad, porque si bien en el tema de los pantalones salía prácticamente un poquito más caro, unos cuantos pesos más caros, el escalamiento, en el escalamiento de la adquisición de estos pantalones se buscaba, o se está buscando más bien, la economía de escala y el partnership con otras empresas. En este caso que les voy a presentar, el retorno es sumamente alto. No voy a decir cuánto, pero pueden imaginar, quien echa números por ahí. Y es muy sencillo. Se produce cerveza, obviamente en cualquier cervecería. Eso no es de Heineken como tal. Claro que el proyecto salió aquí en Heineken. Y se produce cerveza y en algún punto, por algunas cuestiones tanto climatológicas como de mercado, hay alguna cerveza que se merma, ya sea en el proceso o en comercial, que llamamos, ¿no? Que está en Oxxo, Sevens, lo que sea, y se merma ahí. ¿Qué se puede hacer con esa merma? Normalmente lo que hace con esa merma es se dispone con un proveedor que se lleva toda esta merma, o lo que es en planta, pues también se tiene un proveedor que se lleva esto y pues obviamente cobra por deshacerse de este residuo, ¿no? ¿A alguien se le ocurrió algo tan sencillo como aplicar un principio que, volviendo a nuestra clase de química de secundaria, que todos hicimos esta famosa destilación de agua y alcohol? Pues él dijo, ¿y por qué no podemos destilar esta cerveza mermada, entre comillas? Y cuando digo mermada, es más bien fuera de frescura. O sea, ya no tiene la frescura que debería de tener, pero no es que esté mala en el sentido de que no se pueda consumir, sino simplemente no cumple con los estándares de calidad. Entonces esta persona dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo destilamos y obtenemos prácticamente pues como un whisky? Realmente es un aguardiente, pero quien conoce de whisky
sabe que está hecho de malta, esa era la semilla, que está hecho de malta, de cebada, malteada obviamente, y que justamente se puede obtener un whisky. Para no hacer la historia larga, un domingo cualquiera tomamos ¿cómo se llama? Este residuo, lo destilamos y salió esta aguardiente, la pusimos en una barrica de roble, y a unas semanas prácticamente sabía, como quienes dicen con ser conocedores, yo en lo personal no lo soy, que sabía casi como un whisky red label, ¿no? Entonces, que era muy, muy bueno. Y quienes están pensando un poquito en el origen de esto, híjole, es basura, la verdad, más que ser basura, es un subproducto, pero es un subproducto con un alto control de calidad, porque obviamente no cualquier cebada y en cualquier estado entra dentro de la producción de la cerveza, ¿no? Entonces, fue un exitazo, obviamente, este proyecto, todavía se está trabajando en él, pero hay unas otras particularidades que normalmente yo abordo dentro de mi clase de este caso, ¿no? Pero nada más imaginen cuánto se puede ahorrar la empresa, por un lado, por evitar la disposición o pagar que se venda, o que más bien que se retire este residuo, y en la fabricación de prácticamente un whisky de este residuo, ¿no? Entonces, prácticamente por los dos lados tienes un súper business case, ¿no? Entonces, es un ejemplo que me encanta compartir, porque es, por donde lo veamos, un ejemplo muy, muy puro, por así decirlo, de qué es economía circular, ¿no? Otro ejemplo un poco más, un poco distinto, es el de esta chica que pueden ver ahí en la foto, en la parte inferior, Paulina Marenco. Ella está en Planta Orizaba, y ella, dentro de sus labores, tenía la parte de filtrado. Todos conocemos la cerveza, y normalmente la gran mayoría de la cerveza es muy, muy cristalina, ¿no? Es clara. Puedes ver a través de ella. Pero hay un proceso que es justamente el filtrado de la cerveza, donde se utiliza tierra filtrante, o que le llaman Kieselguhr también, y que al llenarse de esta materia orgánica que justamente que tiene la cerveza antes de ser clarificada, por así decirlo, si tú lo dejas al sol, esta tierra filtrante, este subproducto, este residuo, se vuelve sumamente duro, ¿no? Entonces, ella identificó que a un par de kilómetros de la cervecería hay un pueblo específicamente dedicado a la fabricación de materiales de construcción, como son los ladrillos, y les propuso por qué no utilizar este residuo para la fabricación de ladrillos, ¿no? Como pueden ver ahí, están estos ladrillos hechos de 40% de tierra filtrante, 60% de arcilla, que al momento pues servían para construcción, no edificaciones de segundos pisos o algo por el estilo, pero sí para hacer alguna parte decorativa de casas, ¿no? Entonces se sigue explorando esta posibilidad, pero es también otro ejemplo muy sencillo de entender de dónde está la economía circular, cómo se pueden aprovechar estos residuos, y cómo es que puedes tener un profit, o puedes incluso ayudar a una comunidad o a todo, ¿no? Recuperar el medio ambiente, ayudar a la sociedad, y obviamente tener una renta derivado de la venta o de compartir eso, ¿no? Y por último, les traigo algo que algo que mencionamos o que se mencionó dentro del video, que es ir mucho más allá, porque ahorita hemos hablado de productos, de procesos, pero la economía circular, y como al final del video o de los dos videos se aborda, no se trata nada más de esta visión de producto o incluso una empresa, sino más bien de todo lo que son los sistemas, ¿no? De ecosistemas de empresas o de incluso de regiones, ¿no? Entonces, justamente la cervecería Meoki, que está ahí en Chihuahua, se inauguró el 27 de febrero del 2017, y justamente lo que buscaba era detonar prácticamente todo el concepto de economía circular. Entonces, ¿qué es lo que se estuvo trabajando? Es justamente en el desarrollar esta visión mucho más allá de la empresa, con stakeholders, por así decirlo, cercanos o próximos a la empresa, para poder cerrar estos ciclos de residuos, subproductos o basuras, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se ve Meoki, o cuáles son las sinergias que existen actualmente en esta planta? Bueno, como pueden ver, en el centro está la planta, se tiene la planta de tratamiento de aguas residuales, la planta de reclamación de agua, que lo que hace es justamente retornar el agua, que un tercio del agua que se trata en esta planta de tratamiento retorna a la planta, pero para procesos de enfriado, no para la fabricación de cerveza, sino para otros procesos, ¿no? Entonces tiene un ahorro bastante interesante de agua, y lo más interesante es que se tiene una planta de fabricación, los hornos de vidrio, que justamente proveen las botellas de vidrio para la cervecería, que está prácticamente a escasos metros, o sea, está nada más dividido por una barda,
que es, como pueden ver ahí, es Vichisa, Vidrios de Chihuahua S.A. Y algo que se identificó es que, como probablemente ustedes saben, o muchos de ustedes saben, estos hornos donde se funde el vidrio normalmente están prendidos durante 15 o 20 años y no paran, no pueden prácticamente apagarse por las condiciones de este tipo de hornos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay un exceso de calor. Entonces, exceso de calor que pues prácticamente pues se sale, ¿no? O sea, sale de la empresa y no se hace nada con él. Entonces, los ingenieros identificaron esta oportunidad y lo que hicieron fue construir prácticamente un ducto que se calienta o calienta agua por medio de agua supercalentada que va desde Vichisa hasta las calderas o prácticamente la cervecería y que provee un ahorro súper importante de energía térmica y lo cual evita obviamente la quema de energía o más bien de fossil fuels, por ejemplo, y con eso obviamente trae un impacto positivo para el ambiente y obviamente también en una cuestión económica, ¿no? Así como estas dos sinergias, hay muchas más, que es alimento de ganado, que más adelante se va a buscar la fabricación de otros productos comestibles de la masilla, pero esto es justamente lo que busca. Ahora, ¿cuál es la visión? En su momento se me pidió hacer esta visión de cómo podría llegar a ser Meoqui o esta región, aplicando todo esto de economía circular, todas estas sinergias industriales que hemos platicado y aplicando todos estos conceptos, ¿no? Entonces, justamente esto es esa es como la visión, ¿no? Es lo que nos gustaría, o a todos nos gustaría que se replicara en todo el mundo. Esto no es algo nuevo, es algo que ya se ha dado. Hay casos en Dinamarca, en un poblado o en una ciudad que se llama Kalundborg, hay en Japón, hay incluso en Puerto Rico, son clústeres, son más bien ecosistemas que le llamamos ecosistemas industriales, que lo que hacen es compartir residuos, basuras y cierran estos ciclos, generando estas sinergias entre empresas para la valorización de estos residuos, ¿no? Entonces, afortunadamente, desde ese entonces, desde que presenté justamente esta visión, se han detonado un par de estas iniciativas. Como pueden ver por ahí, Malt Europe es una maltera que está en la parte superior izquierda. Es una maltera francesa que en su momento operaba siempre desde Francia y mandaba a Heineken toda la malta. Y se acordó hace un par de meses que ya se iban a instalar justamente, o iban a generar esta planta, la maltera, a un lado de la operación de Heineken ahí en Meoqui. Entonces, así como eso, se ha estado trabajando, obviamente, de la mano del gobierno local y todo esto para la atracción de empresas que puedan remanufacturar, utilizar o tratar cualquiera de los residuos. Y obviamente, y pongo ahí también a la comunidad tiene que estar involucrada, los comercios locales también, emprendedores locales, al gobierno, a la universidad, a la academia, en fin, la famosa triple hélice tiene que estar inmiscuida en en esta visión, ¿no? Entonces, claro, se dice fácil, pero la verdad es que es relativamente complicado, no es tan sencillo de realizar. Algunos de los retos más grandes a los que nos enfrentamos cuando intentamos detonar este tipo de iniciativas es, primero que nada, la gobernanza. ¿Cómo se va a gobernar estos sistemas, ¿no? Yo te voy a vender, te voy a comprar el residuo, me lo vas a regalar, o cómo va a estar la gobernanza de este ecosistema, si lo queremos llamar así. Otra cosa que también vimos que es sumamente importante es el gobierno, el involucramiento del gobierno dentro de estos proyectos, que obviamente van mucho más allá de la empresa, ya van a nivel regional. Entonces el gobierno siempre tiene que estar pues involucrado en esto. Afortunadamente el gobierno de Chihuahua nos tocó acercarnos en diversas ocasiones con ellos, es sumamente receptivo, muy abierto a este tipo de temas, entonces ha caminado muy bien esta iniciativa. También se necesita capital, o sea, para generar esto y para poder detonar estas empresas y esta inversión se necesita capital también dentro de. Entonces hay todo un tema de acceso a capital para empresas, para emprendedores, para la comunidad en general. Otro tema muy importante es la capacitación, y no me refiero a que son clases, sino más bien a comunicar esta visión, a comunicar justamente estos principios, qué es la economía circular, qué es lo que busca, de qué se apalanca, cuáles son las ideas que hay detrás. Por eso me encanta platicar de este tema. Y por último, el tema o el reto más grande, desafortunadamente dentro de nuestra cultura mexicana o latinoamericana, somos sumamente desconfiados y no damos esta apertura o no damos a conocer nuestros planes y obviamente mucho menos de nuestros residuos, cantidades y todo esto, ¿no? Entonces, es otra cosa que también tenemos que sobrellevar como emprendedores, como industria,
como sociedad en general para que se detonen este tipo de sinergias, ¿no? Probablemente algunos se pensarán, bueno, ¿y cómo lo hicieron con Bichiza? Bueno, como ustedes saben, antes Heineken México era Cervecería Cuauhtémoc, que era prácticamente un conglomerado de estas empresas. Entonces todavía hay mucha gente que se conoce en estas empresas, hay mucha relación, prácticamente son como primos, hermanos, y es relativamente sencillo, fue más sencillo que detonar una colaboración desde cero, ¿no? Pero estos son parte de los grandes retos a los que nos enfrentamos justamente en esto, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, porque ya no nos queda tampoco mucho tiempo, que la economía circular como tal es una oportunidad, como lo hemos visto, de ahorro, tanto ahorro en costos de materiales como en la creación o la posibilidad de nuevas rentas o ingresos a través de la generación de nuevos productos, ¿no? Productos innovadores, productos que no existen, productos que dices, pues yo nunca pensé, por ejemplo, tomar un whisky hecho de cerveza mermada o poco fresca, o comer una barra de granola de algo que se iba a comer el ganado, ¿no? Eso es pensar diferente, es pensar fuera de la caja, es aplicar tecnología, es aplicar nuevos modelos de negocio, y no digo que sea relativamente fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Se puede y se puede hacer, ¿no? Otra de las conclusiones importantes, y me gusta hacer mucho énfasis en esto, es, sí, economía circular es este nuevo modelo industrial, modelo económico, lo que ustedes quieran, pero al final también tiene un fuerte componente de cultura. Al final, si uno quiere detonar este tipo este concepto, por así decirlo, ya sea en su empresa o en alguna en la que trabaje, se tiene que generar una cultura. Al final, si uno no cree en este concepto y no lo entiende a la perfección, es muy complicado de empezar a implementarlo. Entonces, uno de los grandes retos de implementación, o para que esto se implemente a gran escala, por así decirlo, es generar conciencia, generar una cultura, ¿no? De cuidado del medio ambiente, de cuidado a la sociedad, y obviamente de seguir produciendo. Necesitamos, obviamente, o sea, vamos a seguir consumiendo, pero hay que consumir de una forma mucho más inteligente, ¿no? Al final, digo, el bottom line aquí, digo, siendo GADE, una escuela de negocios, pues la economía circular es un modelo de negocio al final, ¿no? Entonces, y es un modelo de negocio bastante interesante porque sí, efectivamente trae beneficios económicos completamente notables, pero además trae una ventaja competitiva muy sostenible, es difícil de replicar. El tener equipos, y lo digo por experiencia propia en la empresa, tener equipos multidisciplinarios dedicados a proyectos innovadores o diferentes como esto, no es tan sencillo. Entonces, si uno logra implementar esta cultura y detonar proyectos en todas las áreas de la empresa, yo creo que van a tener una ventaja competitiva muy, muy difícil, si no prácticamente imposible de replicar, ¿no? Entonces, me gusta terminar con esta frase, dice, en la era del consumo, reparar es un acto de rebeldía, y justamente eso es lo que proponemos, ¿no? Al final es, no solamente reparar, sino reusar, repensar las formas de lo que hacemos. Y bueno, si a estas alturas de plano no los he convencido de que es importante el concepto de economía circular, bueno, probablemente le puedan hacer caso a este señor, ¿no? Y justamente, digo, a manera de broma, aquí lo pongo, pero el Papa Francisco, digo, cabeza de la Iglesia Católica, ha mencionado en una de sus encíclicas papales, todavía, y lo leo, todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos. Entonces, entre broma y broma lo pongo, pero lo que quiero transmitirles aquí es, esto no es un concepto que traigamos, que si los académicos, o que traigamos en las empresas, o la consultoría, y es algo, un fad, es una moda, no es eso. O sea, realmente ha llegado a oídos, por ejemplo, en este caso, eclesiásticos o de la Iglesia Católica, está llegando, afortunadamente, al gobierno, un poquito descompuesto, pero ha llegado, está llegando. Entonces, hay un camino todavía largo por recorrer, pero está cada vez empapando más mentes, más empresas, más emprendedores, y al final, pues, lo que se busca es justamente el bien común, ¿no? La creación de valor para todos, pero sin explotar ni la cuestión ambiental ni la cuestión social, ¿no? Prácticamente con esto termino, les doy muchas gracias, y ahora sí, estoy completamente abierto a cualquier pregunta que tengan por ahí. Con mucho gusto. De hecho, recuerdo, hay un par de preguntas que recuerdo nos enviaron, que ahorita de las que recuerdo, alguien preguntaba que si quiénes, sobre todo mujeres que fueran exponentes de este concepto. Les puedo mencionar dos que tengo el súper gusto de haberlas conocido. Una de ellas es Ellen MacArthur, de la Fundación Ellen MacArthur Foundation. Ella es prácticamente la líder en el tema de economía circular. Googleenla, ella es una deportista que se hizo famosa por recorrer el mundo en velero ella sola, darle la vuelta al mundo en tiempo récord.
Entonces, ahí se dio cuenta y entró en esta reflexión y comenzó a impulsar justamente el tema de economía circular. Tiene otra fundación también relacionada con el cáncer de mama, pero ella es una referente en este tema. Y la otra, ella es más, mucho más, por así decirlo, una figura pública, pero alguien de la parte, si a alguien le interesa mucho la cuestión de investigación, algo más datos duros, por así decirlo, algo más ingenieril, está Marianne Chertow, también ella es una investigadora de Yale School of Forestry. Ella es la principal exponente del tema de simbiosis industrial, ecología industrial, que es justamente lo que platicaba ahorita de Meoki, esta planta, y que prácticamente pues de ella pueden encontrar muchos papers, muchos reportes y muchas cosas que están relacionadas con este concepto, ¿no? Si gustan, les puedo compartir ahí mi correo y podemos, platicar, o les puedo proveer más literatura si están interesados, pero la página de Ellen MacArthur Foundation yo creo que es la principal. Ahora sí, les doy paso aquí a las preguntas. Muchísimas gracias, Eduardo. Pues la verdad es que ha sido una conferencia, pues la verdad, muy completa. Yo la verdad es que me voy con más preguntas, ¿no? Yo creo que todos aquí igual nos inspiramos en todo lo que nos mostraste. Y bueno, decir que también pedimos algunas preguntas, la verdad es que tú ya las tenías presente y creo que se respondieron todas, ¿no? Entonces, les agradezco mucho a todos por eso. Ahorita hay varios comentarios interesantes y preguntas por parte de nuestra audiencia. Quisiera empezar con Omar Flores. No, está relacionado en la parte de la manufactura de los empaques biodegradables que nos mencionabas, ¿no? Y nos pregunta si es igualmente contaminante que la de los empaques tradicionales. O sea, porque muchas veces también hemos visto tecnologías nuevas que, digamos, al público son amigables al medio ambiente, pero la verdad es que la producción que está detrás luego es más contaminante igual, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿son iguales o si hay una diferencia con el empaque tradicional? Es una excelente pregunta porque, de hecho, tuvimos mucho debate dentro de la misma empresa en respecto a este tema. Y bueno, les voy a comentar al menos lo que yo pienso. Sí, por ejemplo, el proyecto de los Barley Cups que le llamamos, o estos vasos de cebada, la verdad es que fue una buena iniciativa, o es una buena iniciativa porque se está buscando o está tratando de migrar hacia esta parte de circularidad, ¿no? Pero si alguien puso, y muy probablemente pusiste mucha atención en la cuestión de los principios, ¿no? El separar las cuestiones, por ejemplo, biológicas de las orgánicas. Entonces, cuando tú generas un Barley Cup, como en este caso, estás mezclando pues prácticamente bioplástico y estás mezclando también masilla, ¿no? Entonces, lo que estás haciendo es prácticamente, sí, estás violando uno de los principios fundamentales de la economía circular, porque hace muy complicado, si no es que prácticamente imposible en este momento, de poder separar y reciclar de manera eficiente este vaso. Entonces, sí, efectivamente, yo lo menciono como este ejemplo, como un camino, un peldaño más que se está explorando, como una iniciativa. Pero la verdad es de que al momento, as we speak, y basado completamente en cuestiones completamente científicas, ¿no? De life cycle assessment y todo esto, lo mejor que podemos hacer es tener nuestro vaso completamente, aunque sea de PET, y llevarlo a los conciertos y reutilizarlo. De hecho, conozco a unas chicas que justamente detonaron o generaron una ONG que se llama Revolution Refill, que se la recomiendo mucho. Perla Martínez está aquí en Monterrey. Ella se acercó, de hecho, con nosotros cuando estábamos en Heineken, o cuando ella estaba en Heineken, para justamente proveernos de toda esta información, esto interesante. Y la verdad es de que es cierto, lo mejor que podemos hacer como consumidor, desde la perspectiva del consumidor, es reutilizar lo máximo que podamos materiales que sean puros, ¿no? De hecho, no me metí mucho a la teoría, pero hay una parte que la economía circular pondera mucho más los círculos puros, ¿no? Y el círculo puro es, ok, va a ser de PET, que sea de puro PET, no le pongas como el Tetra Pak, ¿no? Que el Tetra Pak tiene cuestiones de plástico, tiene aluminio, tiene, no sé, cardboard, tiene muchas cosas y es muy difícil de separar, ¿no? Entonces,
bajo esta perspectiva, efectivamente, no es lo mejor, es algo que se ha estado trabajando, que se sigue refinando. Ojalá pronto se tenga algún componente completamente orgánico, pero la verdad, tecnológicamente ahorita todavía, al menos de mi conocimiento, todavía no se tiene. Entonces, así un wrap-up, lo mejor es reutilizar más, porque así tenemos una huella ambiental menor, ¿no? Precisamente, sí era lo que mencionabas acerca de la tecnología y bueno, también está la parte de, bueno, ¿será más contaminante, no contaminante? ¿Lo hacemos, no? El punto para mí es seguir avanzando. En algún punto en el futuro vamos a tener esta tecnología y lo importante es seguir teniendo esta cultura, algo muy importante de lo que mencionabas, ¿no? Entonces, bueno, pregunta, bueno, aquí no sale el nombre de la persona, pero dice, ¿qué proyectos de transformación hay en México para los envases de vidrio de la industria de alimentos y bebidas? Pues el tiempo de degradación de este es casi infinito y que tenga un buen retorno de inversión. Híjole, malas noticias. Ese es el coco, uno de los cocos de empresas como Heineken. ¿Por qué? Porque el vidrio, y lo he mencionado en otras entrevistas, no tiene un mercado como tal. Si nos vamos de vuelta a la frase de Ken Webster que yo les leía de las externalidades y los costos, pensemos, al momento, actualmente, si mal no me equivoco, es muchísimo más barato extraer arena sílica y producir nuevo vidrio que ir y recolectar vidrio y transformarlo, reciclarlo, ¿no? Lamentablemente esto es porque no se tiene accountability de los costos, de todo este impacto negativo que está teniendo. Entonces, sí es un tema, de hecho, dentro de Heineken muchas veces lo estuvimos comentando. La única iniciativa relativamente viable que se estuvo discutiendo en su momento fue adquirir una tecnología, unos aparatos que lo que hacían era destruir las botellas, que son las no retornables, obviamente, destruirlas in situ en ese lugar y prácticamente utilizarlo como material de construcción para el asfalto o para otro tipo de industria. La verdad es de que el business case no era precisamente el más positivo. ¿Por qué? Y volvemos a lo mismo. El vidrio, por sus características, tiene características increíbles. Como tú bien mencionabas en la pregunta, prácticamente es eterno. O sea, se puede mantener puro en sus versiones, es sumamente fácil de manejar, pero es complicado manejar para la producción, pero es muy complicado. La transportación es peligroso, es pesado, se atomiza en el mercado. Entonces, eso es donde está la gran área de oportunidad. ¿Cómo podemos hacer un sistema de logística inversa efectivo o eficiente para que a través de economías de escala y una maquinaria o alguna empresa que lo pueda manufacturar se pueda hacer viable? Al momento no lo es, lamentablemente, pero y ahí vemos una pequeña cuestión de las cuestiones, por ejemplo, el detalle de regulaciones, ¿no? Si hubiera un informe más fuerte y una regulación que limitara, por ejemplo, la cantidad de empaques retornables y no retornables que se lanzan al mercado, probablemente este impacto del vidrio sería menor. Porque ¿cuántos de nosotros no sacábamos las famosas rejas o de refresco? Pasaba el camión, cambiaba los refrescos y listo. Nadie tenía ninguno que fuera no retornable. Todo era retornable antes y funcionaba perfectamente bien. ¿Qué pasó? Que el mercado, y es donde vuelvo al tema de cultura y de facilidad o de conveniencia, nos hemos hecho flojos. Entonces prefieres pues prácticamente agarrar el no retornable porque pues esa está la carrera, no tengo que andar cargando, ¿no? Entonces es un tema complicado, pero para volver a tu pregunta, al momento no hay una solución que yo te pudiera dar lamentablemente para este material, pero créeme, hay mucha gente trabajando en eso, pero yo creo que el punto es, uno, la cuestión de reverse logistics de estos materiales, y la otra es también una cuestión de incorporar el precio o el costo real de este vidrio a través de alguna regulación, de algún lobbying o ponerse de acuerdo entre la industria, ¿no? Qué interesante, Eduardo, qué interesante, Moisés. ¿Estarás de acuerdo conmigo que todos estos términos son increíbles? Yo me quedo con el de Resol y sobre todo los ejemplos de Heineken. Y ahora que mencionas esto, quisiera hacerte una pregunta que hace Cristina Casas, muy ligada a lo que decían de la parte de botellas de vidrio. Pregunta, ¿cuál es la postura de Heineken sobre la responsabilidad compartida del producto sobre los envases de su cerveza, latas y aluminio? Ya mencionaste algo así de que cómo nos cambió la costumbre. Pero aprovecho para preguntar de Carlos Ortega, en los ejemplos que tú mostraste, es una segunda pregunta, ¿cómo retribuye la compañía
a las iniciativas a sus colaboradores, entiéndase sus empleados o la gente que participa. Entonces, por un lado, ¿cuál es la postura de Heineken en relación al manejo de estos residuos? Y por otro lado, a la gente que ha colaborado y ha logrado hacer estos proyectos, ¿cómo le retribuye? Claro, personalmente, no puedo hablar específicamente de la postura actual, porque obviamente, como les mencioné, yo dejé de elaborar el año pasado. Lo que les puedo comentar es que justamente la postura que ellos tenían, o más bien lo que se comentaba en estas reuniones, pues obviamente con todo pues el EXCO, era justamente la necesidad de cambiar hacia allá. El gran detalle o el gran debate es justamente el mercado. Yo les puedo asegurar que prácticamente todos los que estábamos en nosotros le llamamos el Sustainability Steering Committee, que eran los vicepresidentes relacionados con los temas de ambientales y obviamente el área de sostenibilidad donde yo estaba. Y justamente poníamos este challenge, ¿no? ¿Qué hacemos con este detalle de que la mezcla, porque le llamamos la mezcla de producto, que es qué porcentaje del total de hectolitros que se venden de cerveza van en un formato no retornable y un retornable, ¿no? El no retornable estaba incrementando exponencialmente, por así decirlo, y sabíamos que es un área de oportunidad increíble, pero sabíamos también que si nosotros, que si en ese entonces Heineken decidía, ¿saben qué? Voy a hacer lo más circular, adiós lo no retornable, bienvenido lo puro retornable, el mercado y las ventas se van a ir para abajo, olvídense. Entonces, es una cuestión de dinámica de mercado, que por eso les digo, ahí es donde entra el tema de regulaciones, ¿no? Si hubiera una regulación que realmente hubiera un enforcement de ella y que dijera, ¿sabes qué? Del total de tu producto no puedes vender más del 10% no retornable, la historia sería diferente, porque haría un level up en las empresas y en la competencia, ¿no? Es algo que yo personalmente veo muy, muy distante de la realidad de lo que vaya a suceder, pero en un mundo ideal, se vale soñar en ese sentido, sería lo adecuado, ¿no? Ahora bien, esa es la postura que al menos se manejaba, pero es complicado. O sea, no hay una postura en cuanto a lo que mencionaban del Extended Producer Responsibility. No se había discutido, no se llegó a discutir tanto porque no lo veían como una posibilidad todavía, al menos en ese entonces. No sé si ahorita hay algún update. De hecho, me quedo ahora sí que con la pregunta de hacer a mis ex colegas. Pero sí no podría darte no te preocupes, pero interesante tema, mucho que discutir ahí en todas las empresas. ¿Y qué hay de la retribución que tienen los colaboradores, en tu caso, en tu experiencia higiénica? Sí, fíjate, mira, dentro no lo comenté en la plática, dentro de lo que se impulsaba dentro de Heineken, por ejemplo, era para retribución, por ejemplo, de la gente que impulsaba estos proyectos, que tenía justamente esta proactividad de proponer cosas. Ahí dentro de Heineken se detonó algo que llamamos el famoso el Circular Entrepreneur Challenge, ¿no? Que es justamente este challenge interno para todos los que quieran emprender obviamente dentro de la empresa, en temas de economía circular. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Es justamente quien competían, se elegían, por eso empezaron a salir muchos proyectos. Y al final, quienes salían seleccionados, había todo un programa de aceleración de estas personas. Tenían acceso, por ejemplo, a irse a Holanda un par de semanas a presentar este proyecto con obviamente ya el EXCO, pero global, de Heineken Global. Obviamente aumentaba el networking. Muchos de ellos fueron sujetos de incrementos de posiciones, de desarrollo. Se les pagó capacitaciones, desde storytelling hasta obviamente acompañamiento en todo este proceso de crecimiento dentro de la empresa. Y es justamente lo que ha incentivado mucho. De hecho, uno de los spin-offs, por así decirlo, de este proyecto, y que probablemente ustedes han escuchado, es el famoso Heineken Green Challenge, ¿no? No sé si alguien ha escuchado o ha estado en el link. Justamente ese fue un spin-off de este Entrepreneur Challenge que se detonó en una de las regiones de Heineken. Se hizo muy popular. Recuerdo todavía aquella vez esa llamada con las chicas que estaban detonándolo en esta región, y de pronto tuvo tanto éxito que se hizo nacional, ¿no? Entonces, ese es prácticamente cómo ha impactado, al menos dentro de la empresa, y obviamente pues lo que se busca es que se tenga un impacto más allá de los colaboradores, sino más en la sociedad y a gran escala, ¿no? Claro. Muchas gracias, Eduardo. Mira, la verdad es que ya nos pasamos un poquito. Yo entiendo, nosotros podríamos estar aquí platicando de esto. Como te decía, surgen más preguntas y ganas de aprender. Entonces, pues muchas gracias por eso.
Hay varias preguntas que bueno, desafortunadamente se van a quedar, no me gustaría decir que sin responder, porque podemos enviar algún, en el correo de agradecimiento podemos mandar las respuestas de lo que está aquí. Nada más decirle a Margarita, a Juan Carlos, a Cristina, que han estado participando bastante aquí en el chat, que vamos a tratar de enviarte sus preguntas para que las puedas responder después en el correo. Y bueno, creo que lo que sí vale la pena es una pregunta que yo creo que llama a la acción, y creo que es lo importante también de esta conferencia, es por parte de Jesús Rosales, y nos pregunta cuáles son las 3 cosas más importantes que podemos hacer en lo individual para fomentar el desarrollo de economía circular, y qué podemos hacer a nivel colectivo en Latinoamérica considerando los factores económicos y culturales. Y con esta pregunta, que yo creo que es muy buena porque nos llama a la acción, pues yo creo que podríamos terminar con la conferencia. ¿Qué te parece, Doro? Perfecto, claro que sí. De hecho, digo, la respuesta, digo, no hay una respuesta sencilla para esto, es un tema complicado, pero yo más bien me iría a parte de las conclusiones que les compartía, ¿no? Primero que nada es cambiar la cultura, y cuando hablo de cultura, obviamente no nada más hablo de tradiciones, sino más bien también la forma en la que vemos las cosas, ¿no? El tener un pensamiento realmente crítico. Está muy de moda decirlo, ¿no? Y sobre todo ahorita en el contexto académico, y que hay que generar esta competencia de pensamiento crítico, pero realmente ser crítico de uno mismo, ¿no? De sus patrones de consumo, de realmente, digo, todos estamos tentados a, híjole, ya salió un nuevo teléfono, pues lo quiero porque pues está bien padre y hace esto. Ese tipo de cosas, yo creo que el autoconocimiento, el autorregularse, el entender, sobre todo porque está muy ligado al consumo. Y si estos patrones de consumo los extrapolamos, para el caso de Heineken, que yo les decía, hay muchas empresas, este patrón de consumo lo extrapolamos y no es responsable, lo único que hace es también orillar a las empresas que, aunque quieran hacer sustentables, no lo puedan hacer porque también tienen stakeholders, como son sus empleados, de pues darles, pues obviamente las condiciones de trabajo, y si no venden, pues no hay forma de pagar sueldos, ¿no? Entonces, una cuestión que yo diría es la cultura, la cuestión de autoconocimiento, de consumo en general. Otra de las principales, y también derivado del caso de Meoki, es la colaboración. Es súper importante. Y a nivel, les digo, puede ser individual, o sea, no tiene que ser una empresa con otra, es también entre personas, entre emprendedores, entre empresarios. O sea, al final, esto es un concepto que no lo vamos a desarrollar, nadie lo va a desarrollar solo. O sea, esto es algo que se hace en colaboración, en conjunto, ¿no? En comunidad, por así decirlo. Y esto va mucho más allá de las fronteras, como les decía, de un equipo de trabajo, de una empresa. Esto va mucho más allá, ¿no? Entonces yo diría que eso es otra de las cosas. Y uno de los principales también puntos que también manejamos mucho es el famoso pensamiento sistémico, ¿no? Que también intentamos compartir con estos ejemplos el pensar muchísimo más allá del sistema relativamente próximo y ver qué impactos va a tener y que está relacionado con lo anterior, ¿no? Entonces, el tener esta forma de pensar y estar consciente de este impacto que puede uno generar, tanto positivo como negativo, al consumir algo, al hacer algo, al tomar una decisión de proceso, de producto, de lo que sea, es sumamente importante. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Y prácticamente, ¿cómo llevarlo? Que tengo entendido que la segunda parte era más bien como cómo influenciar la parte de regulaciones. Dice, ¿y cómo podemos hacer a nivel colectivo en Latinoamérica considerando los factores económicos y culturales? Perfecto. Pues digo, más o menos respondí un poco esa parte, es como overcome esta parte, ¿no? Este bagaje que tenemos de ser desconfiados. Creo que en las colaboraciones salen cosas muy interesantes. Dentro también de la economía circular se ha dicho que la diversidad es la fuente de valor de este tipo de cosas, ¿no? Entonces pensémoslo tanto a un nivel justamente micro, como puede ser un equipo, como pueden ser incluso más macro, como pueden ser un conjunto de empresas, ¿no? Entonces, con eso cierro. Me encantaría responder las preguntas. Digo, Moisés, Fermín, con gusto háganmelas llegar. Yo encantadísimo. Claro que sí. Hago un pequeño, ¿cómo se llama? Comercial. Estamos trabajando, creo que es una de las preguntas que también se tenían o que me hicieron llegar. Estamos trabajando, para quien le interese este tema y capacitarse un poco más, que pues obviamente una plática y algunas par de lecturas que puedan hacer. Estamos trabajando en un curso optativo dentro de las materias de GADE, sobre todo de los MBAs, como un curso
corto, por así decirlo, de economía circular, específicamente en modelos de negocio, que muy probablemente más adelante lo vamos a empezar a ofertar. Por si les interesa, digo, mantengan ahí este contacto con su alma mater, porque vamos a estarlo lanzando y obviamente voy a Buenísimo. estar, bueno, estoy muy involucrado en el programa y obviamente voy a estar impartiendo algunas de las sesiones, ¿no? Entonces, me encantaría poder seguir ahí la dinámica de preguntas y respuestas, retar cosas. Obviamente no tengo la respuesta de todo, hay muchas cosas que todavía faltan, pero fue realmente un placer haberles compartido esto que él he trabajado y que pues justamente le espero que les sirva, ¿no? Gracias, Eduardo. Esto va a dar para más y este es el arranque de este proyecto de traer a los Exatecs esta información a través de expertos como tú. De verdad, muchas gracias, Moisés. Pues, gracias. Nuevamente reitero el agradecimiento, Eduardo, aquí viendo el chat. Bastantes están interesados en este curso que acabas de mencionar y también hay varias propuestas. Entonces, bueno, vamos a hacer llegar, les comento, vamos a hacer llegar todos estos comentarios a Eduardo para que, bueno, él a través del correo de agradecimiento se pueda contactar con ustedes, ¿no? Entonces, nuevamente les agradezco mucho el tiempo, nos pasamos, la verdad es que cuando la pasamos bien y está interesante, todo se va muy rápido, ¿no? Entonces, les agradezco mucho su tiempo, estén pendientes, seguimos trabajando en actividades de la Asociación Exatec EGADE Business School para seguir trayendo expertos en los temas de interés y bueno, estén pendientes de nuestras próximas actividades. Estamos ahí en el grupo de WhatsApp, estamos mandando correos, estamos en redes. Entonces, nuevamente muchas gracias, Eduardo, y les deseo muy buena noche.